Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias Individuo frente al poder, totalitarismo y libertad. Es para CEDICE Libertad y la Fundación Friedrich Naumann Andinos, también con el apoyo del Instituto Bolivarium y la Cátedra de Teoría de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, el tener este ciclo de conferencias interesantísimos donde estamos analizando autores a lo mejor desconocidos para algunos, pero llevaron una importante lucha contra el totalitarismo. Me permito entonces pasarle la palabra al doctor George Denner, quien es el director de la Fundación Friedrich Naumann Andinos, quien nos está apoyando en este ciclo y a quien le damos la más cordial bienvenida. Y luego le pasaremos la palabra inmediatamente a la profesora Carolina Guerrero, directora del Bolivarium de la Simón Bolívar y profesora de este posgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, para luego ella presentará a la profesora María Eugenia Cisneros, quien nos hablará de este interesantísimo autor, Cornelius Castoriadis. Bienvenido, George. Bienvenidos, muchas gracias, Rocío. Bienvenidos a nuestro evento. La Fundación Naumann está trabajando en 6 países, en Venezuela también, juntos con nuestros socios y especialmente con nuestros amigos de CEDICE. Este es el segundo evento de esta serie y es muy importante saber qué son los valores del liberalismo. Ayer, cuando yo vi el debate presidencial entre Trump y Biden, podemos ver qué es la diferencia. Una autocracia como el señor Trump no escucha a nadie, solamente interrumpe, y a un señor Biden sí trató de escuchar, pero fue realmente como dijo una periodista, dice un shit shot. Nunca en mi vida he visto esto, pero los liberales tenemos otra cultura de debate y otra cultura de presentación, y por eso somos muy orgullosos y felices que podemos hacer este evento. Muchas gracias. Gracias, George. Le paso la palabra a la profesora Carolina. Gracias. Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium y del posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, quiero agradecer de nuevo a CEDICE Libertad y a la Fundación Friedrich Naumann Stiftung por hacer posible este ciclo de conferencias, este espacio de discusión donde exploramos que frente a la violencia radical de la amenaza totalitaria siempre existe un poder político mayor, que es la imaginación. Es Cisneros, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Venezuela. Tenemos el orgullo de tenerla dentro de nuestros seminarios de teoría política y está culminando su doctorado en filosofía. Sin más, bienvenida profesora Cisneros con su conferencia titulada Cornelius Castoriadis y la imaginación radical, caminar hacia la libertad. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. Bueno, después que la profesora Cisneros tendremos el espacio para las preguntas, que será moderado por José Alberto León del equipo de CEDICE. Gracias. Adelante, profesora. ¿Ya puedo empezar? Sí. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, CEDICE Libertad, la Fundación Friedrich Naumann Andinas, el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium, el posgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, por la invitación al ciclo de conferencias Totalitarismo y Libertad, el individuo frente al poder. Me corresponde en la tarde de hoy exponer algunas de las ideas del pensador Cornelius Castoriadis y la imaginación radical, caminar hacia la libertad. La conferencia está estructurada en 3 puntos. Un primer punto, ¿quién es Cornelius Castoriadis? Un segundo punto, el individuo y la imaginación radical. Y finalmente, caminar hacia la libertad. Iniciemos pues con
la vida de Cornelius Castoriadis. Nace en Constantinopla en 1922 y muere en Francia en 1997. Debido a la guerra greco-turca, su familia tiene que huir para Atenas. Es en Atenas donde Castoriadis inicia sus estudios de economía, de filosofía, de historia, pero también inicia su etapa de militancia política. Se une al Partido Comunista Griego y desde allí comienza su lucha contra la dictadura de Metasas. Luego también luchará contra la ocupación alemana. Rompe con el Partido Comunista Griego y ya desde esta ruptura comienza sus críticas bien agudas contra el comunismo. Entonces continúa practicando la militancia política, pero esta vez bajo ideas del trotskismo lideradas por Spiro Espinas. Su misma actividad política llega a un punto tal que lo obliga a tener que salir de Atenas y irse a París. Afortunadamente gana una beca para iniciar sus estudios doctorales en Francia. Estando en Francia, inmediatamente forma parte del Partido Internacionalista Comunista. Pero ya en este momento refuerza sus críticas contra el estalinismo, contra el trotskismo y contra el leninismo. Forma junto con Claude Lefort lo que se va a conocer la Socialismo o Barbarie, la revista, el grupo Socialismo o Barbarie, que va a producir una serie de revistas. En estas revistas encontraremos todo un análisis y desarrollo filosófico, económico y político, cuestionando el marxismo, el estalinismo, el leninismo y el trotskismo. Castoriadis llega a un punto en el cual, y así lo deja plasmado en su obra fundamental llamada La institución imaginaria de la sociedad, donde él mismo señala que llegó a un punto en el cual había que decidir si continuar bajo una ideología con la cabeza gacha o optar por el camino de la verdadera revolución y la autonomía. En ese momento, Castoriadis emprende una decisión existencial y rompe definitiva y totalmente con todo lo que tiene que ver con el marxismo y sus derivados. De tal manera que en este autor encontramos varias etapas de pensamiento. Una primera etapa que tiene que ver con su crítica y está recogida en estas revistas y cuya síntesis también se puede leer en su texto La institución imaginaria de la sociedad, toda la primera parte. Luego vamos a encontrar sus desarrollos y análisis sobre la imaginación y el imaginario, como una forma de análisis de la sociedad, y esta sería su parte propositiva. En tercer lugar, encontraremos sus análisis del individuo, la psique y lo imaginario. Y finalmente sus reflexiones sobre el psicoanálisis, la historia y la política. En todas sus etapas, de alguna forma, está la política, pero en su última etapa hay una vinculación directa del psicoanálisis con la política. Es importante destacar acá que no solamente Castoriadis tuvo la oportunidad de psicoanalizarse con Lacan, sino que él mismo se convirtió en psicoanalista e incluso vio pacientes, psicoanalizó pacientes, tuvo pacientes en este campo de estudio. Es un autor que ha sido marginado, y esto deviene de varias razones que paso a mencionar. La primera de ellas es por venir del mundo de la militancia. Es un militante político. En segundo lugar, porque, como les dije, es un autor 1922-1997, es decir,
vive todo lo que es el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial, comunismo de la Europa Oriental, etc. En una época en que la ideología hegemónica es el marxismo, Castoriadis la critica desde su fundamento, es un crítico del marxismo, no solamente es un crítico, sino que rompe radicalmente con todo lo que tiene que ver con el marxismo. Además de eso, critica al posmodernismo, lo que indica que fue un pensador adelantado para su época. Ante los movimientos de la teología de la liberación, Castoriadis sale con una propuesta de anticlericalismo. Además de esto, cuando la gran política está relacionada con los totalitarismos, Castoriadis nos está hablando de la transformación radical de la sociedad desde una imaginación a partir que forja, que cree, que parte del individuo para construir, para crear una institución. Y finalmente, porque rescata la libertad, la autonomía y la política como valores positivos. Todas estas razones hicieron que en vida fuese un pensador marginado y todavía en la actualidad, a mi modo de ver, sigue siendo, a pesar de que se ha dado a conocer un poco más, sigue siendo un autor marginal. A grandes rasgos, la propuesta, voy a anunciar la propuesta de Castoriadis, su reflexión de la sociedad, del imaginario y la imaginación, media por el individuo, porque para él son los individuos sociales los que crean la institución. Vamos a profundizar sobre esta idea. Pasamos entonces al próximo punto, individuo e imaginación radical. Para Castoriadis, el individuo, el rasgo fundamental del individuo es la imaginación radical. La imaginación radical es una fuente permanente de representaciones, intenciones y afectos. Esta imaginación radical está ubicada en la psiquis, según Castoriadis. No desarrollaré aquí toda la parte psicoanalítica porque eso sería otra conferencia. Me interesa simplemente decirles que está ubicada en la psiquis y que es precisamente este rasgo, la imaginación radical, lo que hace que los individuos como seres humanos de carne y hueso no sean solo seres biológicos o funcionales. No somos seres biológicos y funcionales porque priva el placer de la representación sobre el placer del órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que somos individuos de sueños, somos individuos imaginativos, somos individuos capaces de crear, pero ¿crear qué? Crear lo nuevo, innovar, ser originales. ¿Y qué significa crear lo nuevo? Crear lo nuevo es que como individuos que tenemos el atributo de la imaginación radical, somos capaces de ver lo que no está allí. Y es la imaginación radical la que nos permite ver lo que no está allí. Y en segundo lugar, la posibilidad de crear lo nuevo implica la no repetición. Ambas características tienen que ver con la imaginación radical. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos a una institución instituida. Esta es otra categoría de Castoriadis. Una institución instituida. ¿Qué quiere decir una institución instituida? Que en ella nos encontramos con valores, normas, una religión, un lenguaje, un derecho, una forma de relacionarse, que ya está allí, que ya está dada. Es lo que va a llamar Castoriadis significaciones imaginarias. Una institución instituida que tiene significaciones imaginarias. Estas significaciones imaginarias adaptan al individuo, lo condicionan desde que llega al mundo. Mientras el individuo vive según este condicionamiento, vive en una pseudo realidad.
¿Qué significa que el individuo vive en una pseudo realidad? Que su existencia se desarrolla a partir del sentido que le ha asignado esa institución instituida. En él habla lo otro, pero no habla él como sí mismo. Él es un repetidor de esas significaciones imaginarias. Ahora, esa institución instituida condiciona total y completamente al individuo. No, dirá Castoriadis. No. ¿Por qué? Porque está este atributo que es la imaginación radical, que cuando se manifiesta es la que se opone a esta institución instituida y la que genera las posibilidades para que lo instituido pase a ser lo instituyente. El cambio de lo instituido a lo instituyente es la transformación radical, pero para que eso pueda darse, eso pueda materializarse, lo tiene que producir el individuo. ¿Y cómo el individuo puede despertar y manifestar esta imaginación radical? Bueno, le exige la capacidad de reflexión, la capacidad de deliberación, la capacidad de voluntad, la capacidad de compromiso, la capacidad de hacerse preguntas. Lo que nos quiere decir Castoriadis es que se trata de un pensar pensándose, de un cuestionar cuestionándose, de un interrogar interrogándose. Pongamos un ejemplo para explicar o nutrir esta tesis de Castoriadis. Caminar. El caminar es un movimiento y es una acción, pero es una acción que inicia individualmente. Yo puedo caminar en mi cuarto y estoy en mi mundo privado, pero también tengo que salir a la calle a hacer cosas y eso me obliga a caminar en la calle. Y la calle es lo social. Quiere decir esto que el individuo tiene que ver con dos mundos, el privado y el social. Y debe tomar conciencia que a él le importa estos dos mundos. Por consiguiente, es importante que él tome conciencia que en la medida que él es capaz de autocrearse, en esa misma medida crea sociedad. En la misma medida que el individuo es capaz de forjar un estilo particular de caminar, en esa misma medida, entonces él contribuirá a el caminar juntos para construir una sociedad. El hecho está que el estilo que yo me autocreo para caminar tiene efectos en lo social. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a la calle, el otro ve mi forma de caminar y cuando el otro ve mi forma de caminar, dice, oye, esa persona tiene algo extraño cuando camina, porque no camina igual que todos. Y entonces allí entendemos por qué solamente hay un Mandela, un Gandhi, un Francisco de Miranda, un José María Vargas, un Simón Rodríguez, un Pocaterra. Son pocos los individuos que se atreven a romper su condicionamiento social. El condicionamiento social, mientras estamos condicionados socialmente, somos repetidores. Cuando nos atrevemos a iniciar el proceso para manifestar nuestra imaginación radical, inicia la ruptura del condicionamiento social. Y desde esta perspectiva, para Castoriadis, los individuos somos un fragmento de la sociedad. Aquí, a diferencia de otros, para él no se trata de la oposición entre individuo y sociedad, se trata de la oposición entre la psique y lo social, o en sus términos, se trata de la oposición de la imaginación radical con el imaginario instituido. ¿Qué va a hacer el individuo social con lo instituido? ¿Lo va a aceptar pasivamente? ¿Va a bajar la cabeza? ¿O se va a atrever a incorporar, generar productos nuevos en lo instituido? Es una decisión que le corresponde al individuo como tal. ¿Qué quiere decir esto?
¿Y esto tiene alguna relación con Venezuela? Pues sí, lo diré en una frase. Cuando no hay un líder, todos somos líderes. Repito, cuando no hay un líder, todos somos líderes. Estamos llamados como individuos sociales a romper nuestro condicionamiento social. Caminar hacia la libertad. Cuando inicia el proceso de ruptura del condicionamiento social mediante la puesta en escena, la manifestación de la imaginación radical, aparece el germen de la autonomía. ¿Por qué aparece el germen de la autonomía? Porque el individuo, cuando está forjando su estilo de caminar, se está atreviendo a ser autónomo y dejar de ser heterónomo. En otras palabras, ya lo otro no habla mediante él, sino que comienza a hablar él por sí mismo. La autonomía la emprende aquel individuo que se decide a dejar de ser heterónomo. ¿Qué significa autonomía? Auto, sí mismo, nomos, leyes. Es autónomo aquel que decide darse a sí mismo sus propias leyes. Es un proceso complejo, difícil, que implica soledad, separaciones, ser distinto. Por eso es que pocos se atreven a emprender este camino. Aquel que decide construir su autonomía empieza a tener una relación distinta con la institución de origen. ¿Por qué tiene una relación distinta con su institución de origen? Porque ya deja de ser un repetidor para pasar a ser un creador. Solo los individuos autónomos construyen instituciones libres, dirá Castoriadis. De individuos autónomos tenemos instituciones libres. Es importante destacar aquí, cuando hablo de creación, que hay creación constructiva, pero también creación destructiva. El individuo, como ser humano, ha tenido creaciones constructivas. La democracia, la libertad, el Partenón, la ópera, pero también destructivas. Los campos nazis, los gulags en Rusia, y actualmente podríamos decir la epidemia COVID-19. Entonces, el individuo en su vida está permanentemente ante un dilema que solamente él puede resolver. Si decido ser un repetidor y mantener mi condicionamiento social, entonces soy en mi esfera privada servil. Y si soy un servil, entonces lo que voy a producir son instituciones con tendencias al autoritarismo. Por el contrario, si decido emprender el camino de la autonomía y generar cosas nuevas, productos nuevos, y no repetir, y ser capaz de ver lo que no está allí, entonces voy a construir instituciones libres. Esto tiene una consecuencia que es importante y que anuncia y es enfático Castoriadis en esto. El individuo que decide emprender el camino de la autonomía debe aceptar el hecho cierto de la muerte. ¿Por qué debe aceptar el hecho cierto de la muerte? Porque somos mortales y finitos. ¿Qué quiere decir que somos mortales y finitos? Que vivimos un tiempo y un espacio determinado. Nos corresponde a nosotros como individuos sociales decidir cómo vamos a desarrollar nuestra existencia, cómo vamos a vivir el tiempo y el espacio que nos corresponde. Y en ese espacio y tiempo que nos corresponde vivir,
cómo vamos a llenar de sentido nuestra vida, si vamos a permitir que nuestro sentido nos lo otorgue desde afuera, o para Castoriadis el verdadero sentido que debe animar, las acciones de los individuos sociales es la autonomía y la libertad, porque nacimos para ser libres, no nacimos para ser serviles, nacimos para ser libres, no nacimos para ser conformistas, no nacimos para ser apáticos, no somos unos robots. Entonces, cuando estos individuos sociales, cuando este caminar en soledad invita a caminar junto con las soledades de los otros, se inicia un proceso de praxis social, del colectivo anónimo que se hace explícito para producir la verdadera transformación radical de la sociedad y generar el sentido que queremos darle a esa sociedad. Y valga aquí que hay que hacerse preguntas. ¿Cuál es la vida digna de ser vivida? ¿Cuál es la vida digna para mí de ser vivida? ¿Qué tipo de sociedad quiero yo? ¿En qué tipo de sociedad quiero vivir? ¿Y qué tiene que ver con Venezuela lo que estoy diciendo? Muchísimo tiene que ver con Venezuela. En primer lugar, porque Venezuela es el país más interesante en estos momentos de estudiar. En segundo lugar, porque somos el ombligo del mundo. Todas las decisiones internacionales pasan por Venezuela. En tercer lugar, porque tenemos que empezar de cero. Tenemos que crear la institución social venezolana. Y no hay receta, no hay receta. Tenemos que empezar a ver lo que no está allí. Gracias. ¿Cuánto tiempo? 25. Muy bien, profesora María Eugenia, muchísimas gracias por su disertación sobre Castoriadis. Me gustaría aprovechar la instancia, antes de comenzar a hacerles las siguientes preguntas, hacer una invitación a toda nuestra audiencia, como también a nuestros participantes, para que emitan mensajes a través de la red social Twitter, con el hashtag individuo frente al poder, para que comenten sobre sus impresiones, como también algún tipo de pregunta, como así efectivamente nos las han hecho por otros medios en particular. La primera pregunta, profesora, sería ¿cómo hacer que los individuos fueran como tal más autónomos y menos serviles, siendo que tenemos una cultura política donde constantemente estamos buscando esa suerte de líder, esa orientación que nos lleve a precisamente la culminación de algo digno y bueno para todos? Eso para comenzar y continuamos con las demás preguntas. Profesora. Muy buenas tardes, excelente pregunta. No hay una respuesta para esa pregunta. No hay una respuesta a priori de cómo las personas son libres. Lo que puedo decirle allí es que para ser libres hay que actuar libremente. Para pintar, para saber pintar, hay que pintar es pintando, escribir escribiendo, caminar caminando. En la medida que nosotros hacemos acciones libres, en esa medida seremos libres. Ahora, ¿qué es lo que hace que se manifieste en algunos sí y en otros no ese proceso de autonomía? Muchos factores. Alguien puede empezar a ser autónomo por una crisis existencial personal. Alguien puede comenzar su autonomía por un divorcio. Alguien puede... son variadas, pero en realidad no hay una respuesta, digamos, única para decir por qué y cómo
despertar la autonomía. Y esa es la tragedia, esa es una tragedia, porque nos corresponde a nosotros mismos despertar. Nos corresponde a nosotros mismos romper nuestro condicionamiento y nosotros tenemos que crear la forma de romperlo. Tampoco hay una receta. Y si otro viene a decirte cómo hacerlo, entonces no eres autónomo, sigues siendo heterónomo. Eres tú mismo contigo mismo. Muy bien. Profesora, tenemos una pregunta por acá. Pablo Héctor Mantelini. Y él mismo dice lo siguiente: bajo tan interesante criterio, ¿cómo se evitaría entonces la anarquía? Excelente pregunta, excelente. No es posible la anarquía cuando las acciones están dirigidas por la autonomía y la libertad. La autonomía y la libertad son una de las cosas que nos autolimitan en las acciones que desarrollamos. Cuando tú quieres crear instituciones libres y cuando tú quieres ser autónomos, ya por el mismo hecho del peso de la autonomía y la libertad, hay una limitante a la anarquía. Precisamente la anarquía está en lo establecido. La anarquía está en la forma como a ti te han socializado. Es precisamente lo que tú tienes que ver es cómo la evitas. En eso consiste tu creación. Esa es la creación de lo nuevo. ¿Cómo evitas la anarquía? Y no hay una receta. Tú mismo tienes que inventar cómo evitarla. Perfecto. Profesora, acá otra pregunta bastante interesante, sobre todo entendiendo el pasado del autor, y dice lo siguiente: ¿qué nos puedes contar sobre la relación de la filosofía marxista y el psicoanálisis en el pensamiento de Castoriadis? En primer lugar, no es una relación directa, o hay una relación, pero que es de crítica profunda y radical. Los cuestionamientos de Castoriadis con respecto al marxismo en su momento es demostrar que ya el marxismo estaba caduco, que sus categorías y sus planteamientos no servían para dar respuesta a los problemas vigentes que le tocó vivir a Castoriadis. Entre ellos, digamos, los movimientos de las mujeres por la igualdad y los movimientos ecologistas. No había forma de dar respuesta. Los marxistas de aquella época no tenían forma de dar respuesta dentro de las categorías ortodoxas, clásicas del marxismo a estos movimientos. El psicoanálisis está totalmente separado del marxismo. Castoriadis allí tiene también una visión original, critica a Freud, critica a Lacan, etc. Muy bien. Aquí otra pregunta, profesora. ¿Podríamos decir entonces que esa autonomía comenzaría por la necesidad de un ciudadano para salir de una crisis? Es decir, económica, social, política o emocional propiamente. En algunos casos sí, en algunos casos es una crisis emocional, en otras no. Repito, no hay una receta. ¿Qué es lo que hace que Gandhi fuese Gandhi? ¿Qué es lo que hace que Mandela fuese Mandela? Cada uno tuvo vivencias distintas. Algo despertó en ellos su capacidad de lucha. Lo importante aquí es que sepamos que todos contamos con la imaginación radical y que todos somos sujetos de sueños, que no somos netamente funcionales. Sí tenemos una biología, pero la biología no nos determina, nos condiciona, dice Castoriadis, no nos determina. Lo importante es que tomemos conciencia que somos seres creadores y que somos capaces de innovar. Tanto es así que lo podemos ver en la música. Hay un solo Freddie Mercury. ¿Qué es lo que hace que Freddie Mercury sea Freddie Mercury?
Perfecto. La siguiente pregunta, profesora, sería entonces de Frei Zaval. La visión de libertad de Castoriadis parece estar centrada en lo que se conoce como libertad positiva. Castoriadis ve al ejercicio de la libertad positiva como la fuerza para llegar a tener libertad negativa también. Saludo a Freddy, que colega, estudiante de nuestra maestría en la Universidad Central de Venezuela, Filosofía y Ciencias Humanas. Gracias, Freddy, por tu pregunta. No podemos mezclar las categorías de libertad positiva y negativa con Castoriadis. Las categorías de Castoriadis es autonomía y libertad. La autonomía es un proceso individual. Cuando el individuo decide hacer visible su proceso de autonomía mediante sus acciones en el terreno social, entonces da paso a la construcción de la libertad. No importa si es negativa o es positiva. No están estas categorías dentro de Castoriadis. En Castoriadis es sí hay individuos autónomos, tenemos una sociedad libre. Individuos autónomos, sociedad libre. Perfecto, profe. La siguiente pregunta viene de Graciela Zadrosny y consulta lo siguiente. ¿Se puede generalizar que ninguno ha nacido para ser servil cuando hay tanta gente que necesita del Estado para que le sirva a él y asume que también es a otros? Dentro de esa autonomía, si somos autónomos, no todos somos iguales. Si no somos todos iguales, ¿cuál es la referencia para la convivencia? Hay muchas categorías, hay varias preguntas en esa sola pregunta. No damos por sentado que todos somos autónomos. La autonomía se construye y el individuo debe asumir la responsabilidad de construirla. No es una situación que se da a priori. Se trata de un hacer haciendo, de un pensar pensándose. Es un movimiento que va en conjunto. ¿Por qué la idea del individuo es central en Castoriadis? Porque justamente en el individuo es donde se conjuga la imaginación y lo imaginario, el espacio privado y el espacio público. La autonomía es algo que se practica en el mismo momento que decidimos romper con nuestros condicionamientos. Hay que tener cuidado. Somos una fabricación social por una institución instituida. Nos corresponde a nosotros la transformación de lo instituido a lo instituyente. Perfecto, profesora. La siguiente pregunta viene de Roberto Briceño León y consulta lo siguiente. ¿Cómo ve la relación entre la idea de la repetición de Castoriadis con la idea de Lacan del ser hablado y la interpretación de Habermas del psicoanálisis como práctica de libertad? ¿Es similar ese proceso social al de la terapia psicoanalítica individual? Bueno, es una pregunta de un tema que yo no traté acá, no la desarrollé, no voy a profundizar, pero más o menos voy a esbozar lo siguiente. Sabemos que en psicoanálisis está la idea de la transferencia, de alguna manera ya desarrollada por Freud. Lacan tiene sus diferencias, etcétera, pero sí hay una vinculación allí, digamos, entre dejar la repetición y el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en el fondo, en sus reflexiones psicoanalíticas, Castoriadis va a proponer que el psicoanálisis es digamos, una de las partes que ayuda a que el individuo desarrolle su autonomía. Y en ese sentido son tres campos que contribuyen al desarrollo de la autonomía del individuo: el psicoanálisis, la política y la educación. Son tres campos dirigidos a la autonomía del individuo. El psicoanálisis le da las habilidades en el procedimiento para iniciar la manifestación de su imaginación radical, es decir, dejar de ser un repetidor.
romper su condicionamiento social y comenzar a autocrearse, a generarse él mismo. La política como aquella dirigida a hacer la libertad una realidad en lo social, convertirse en una institución, y en la educación, porque la educación debe tender a enseñar a ser a los individuos autónomos y libres. Muy bien, profesora. Tenemos muchísimas preguntas. Me gustaría aprovechar la instancia para recordar que todas las preguntas están siendo recopiladas, ya que el propósito, la intención final, será recopilar esta serie de disertaciones que se están haciendo semanalmente para poder abordarlas en un paper. Voy a hacer 2 preguntas más, profesora, para poder culminar de esta manera. Le manda saludos Luis Melo y le felicita por su estupenda conferencia. Dice lo siguiente: afirmó Castoriadis que las sociedades se cambiaban a sí mismas. Debe entenderse que cuando dice que debe existir para la autonomía y hacia la autonomía, se refiere a que los cambios sociales los impulsan ciudadanos conscientes de su autonomía. Sí, necesariamente debe iniciarse un proceso, repito, de deliberación, reflexión, compromiso, vínculo. Es la forma de generar los cambios. Los cambios no se generan inconscientemente. Los cambios exigen asumir las consecuencias y el compromiso de los cambios. No es fácil romper el condicionamiento social. Cuando usted rompe su condicionamiento social, usted queda en un vacío, porque en el momento que usted lo rompe, lo que le daba sentido a su existencia ya no le va a dar ese sentido. Usted va a comenzar a dar su propio sentido a su existencia, y eso es difícil. Por eso es que muy pocos emprenden ese camino. Por eso es que el caminar es el inicio para hacer sociedad, porque aquel que se atreve a forjar su propio estilo de caminar va a ejercer un efecto con respecto a los demás en su invitación a caminar para producir una transformación radical de la institución social. Y esa transformación tiene que hacerse visible mediante el movimiento de un colectivo anónimo. Cuando decimos colectivo anónimo nos referimos a individuos sociales libres que explícitamente deciden que la libertad sea una realidad. Perfecto, profesora. Voy a continuar con las preguntas, dado que efectivamente parece que tenemos una extensión, nos va a poder dar para abordar más de estas preguntas. Elisa Escobar consulta lo siguiente. Dice: muy interesante reflexión sobre Cornelius Castoriadis en momentos en que se hace necesario reinstitucionalizar nuestra sociedad. ¿Será que nuestra libertad nos señalará el camino hacia la reconquista de nuestra autonomía? Es interesante porque la pregunta apunta a una inversión, si la libertad apunta hacia nuestra autonomía. No es que hay una cosa primero y otra cosa después, es que es un movimiento, es un hacer haciéndose. En la medida en que yo como individuo rompo mi condicionamiento y genero autonomía, en esa misma medida yo también estoy generando libertad en lo social. No es una primero y otra después. Es un proceso, porque en mí está la imaginación radical y está lo imaginario. Pero lo importante es que yo soy el origen del cambio en mí mismo y el origen del cambio en lo social. Por consiguiente, es un pensar pensándose, es un caminar caminando juntos. Bien, profesora, la siguiente pregunta. ¿Es posible que el imaginario de la democracia en el venezolano cree algo nuevo que produzca la libertad? Eso es lo que estamos esperando, y lo que nos grita
Es un grito sordo que nos hace Venezuela a todos los individuos sociales, que nos atrevamos a ver lo que no está allí y que nos atrevamos a no repetir. Hasta ahora somos repetidores de nuestro condicionamiento social. Allí entramos en otros temas, pero en el imaginario venezolano la figura del personalismo y del caudillismo es muy fuerte. Alguien por allí en una pregunta comentó la búsqueda de un líder. Todavía vamos buscando un líder. Es más, preferimos un líder que generar nuestros propios procesos de autonomía. Repito, cuando no hay un líder, todos somos líderes. Nuestra gran tragedia es que no hay un líder y entonces no sabemos qué hacer, pero no hemos tomado tampoco la conciencia que cuando no hay un líder, todos somos líderes. Entonces, como individuos sociales, tenemos que empezar a caminar. Muy bien, profesora. Justamente la respuesta de esta pregunta se va hilando con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. Si nos sentimos autónomos y libres, pero no creamos algo nuevo, ¿estaremos contribuyendo con el totalitarismo? No se trata de un sentimiento, se trata de una acción, es una praxis social. No se trata ni de sentir ni de pensar, se trata de acción, se trata de caminar. Y entonces, cuando usted camina, en la medida que camina, usted siente y usted piensa. Y ambas van simultáneo en la medida que usted va caminando. Y es caminando que nuestros procesos autónomos se convertirán e invitarán al ejercicio de la libertad política. Porque la verdadera política, el objetivo de la verdadera política o el sentido de esta política es la praxis social que generamos los individuos con la idea de transformar la sociedad y de crear nuestra propia sociedad. No hay un concepto de libertad único, ni hay un concepto de autonomía. Nosotros también tenemos que descubrir eso. O sea, ¿cuál es el sentido de libertad para crear nuestra institución? No estamos hablando aquí de definiciones absolutas. De hecho, Castoriadis se aparta totalmente y es opositor a los determinismos, a las definiciones y a los conceptos. Es más, él habla de elucidar. Escuchen el término, elucidar. No se propone hacer una teoría, es una elucidación de las posibilidades que tiene una sociedad para generar transformación radical. Que una sociedad puede pasar de un totalitarismo a una democracia, sí, si lo decide, lo hace. Perfecto. Profesora, una pregunta de Víctor Pawlowski. Dice, profesora, ¿en qué sentido cree usted que somos ahora el ombligo del mundo? Venezuela es un experimento social puesto por un nuevo orden. Interesante la pregunta. También está fuera de lo que, a lo que se refirió la conferencia en sí, pero voy a esbozarla. Las megatendencias que ya el Banco Mundial de alguna manera ha enunciado, calentamiento global, el deshielo, la escasez de recursos. Pero en Venezuela están los recursos. Lo dejo hasta allí. Lo demás que el quien me pregunta todas estas variables que le acabo de indicar. Muy bien, profesora. Vamos a ver las preguntas que tenemos por el YouTube, que también son varias, aprovechando la extensión del tiempo. La primera pregunta es de Anderson Riverol y dice, ¿hasta qué punto podría tomarse en cuenta y qué elementos no tomaría en cuenta de Cornelius Castoriadis sabiendo que estuvo en el Partido Comunista? Bueno, la verdad, Castoriadis se adelantó a su época. Él no tuvo otra opción. Él comienza desde los 15 años en su militancia política. Y en su época, la militancia política era la izquierda.
Esa es la hegemonía ideológica que está en ese momento. Pero tuvo la virtud de criticarla y de romper, de darse cuenta que no solamente los fundamentos eran caducos, como ya lo mencioné por allí, sino que además estabas generando en totalitarismos. Y él queda totalmente decepcionado, digámoslo así, decepcionado de lo que está pasando en la época que a él le corresponde vivir. De hecho, su texto comienza haciéndose la siguiente pregunta: ¿de qué marxismo estamos hablando? ¿De qué, o sea, qué es lo que está pasando? ¿Del estalinismo? ¿De lo que está sucediendo en Cuba con Fidel? Porque esa es la época que él está viviendo. Fíjate tú que las críticas más profundas que yo, en todo caso, le haría a Castoriadis es que él hizo una vinculación de su parte psicoanalítica con lo político, pero podríamos prescindir totalmente del psicoanálisis para abordar su teoría. Sin embargo, su parte psicoanalítica es muy interesante. Esto ya es una posición personal de mis lecturas. Muy bien, profesora. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual muchos individuos han priorizado lo funcional por encima de la imaginación, de lo creativo? Bueno, en la pregunta hay una separación que digamos, descontextualiza, porque la imaginación tiene que ver con la emoción. Recuerden que la imaginación, como en la concepción que nos está dando Castoriadis, es una fuente inagotable de representaciones, afectos e intenciones. Por consiguiente, en la imaginación misma hay emocionalidad, hay sentir, hay cuerpo y hay pensamiento. Son ambas cosas. Nosotros somos, como seres humanos, una unidad, pero también somos, lo que nos caracteriza es esa posibilidad de ser individuos de sueños y de generar y de poder producir cosas nuevas. Pero nuestra producción no es solo racional, o sea, no solo se crea racionalmente, hay algo más. Nosotros nos manejamos en el mundo simbólico, en lo imaginario, y precisamente lo que está tratando de demostrar Castoriadis es el peso de lo simbólico en la creación de una institución social. Detrás de esto, lo que hay es una crítica a la razón convertida en mera técnica, que excluye esta posibilidad de la creación. Lo que para Castoriadis contribuye a la posibilidad de incorporar la alteración en lo establecido es la imaginación. Y es la imaginación porque la imaginación viene del mundo de lo simbólico. Quiere decir Castoriadis que la imaginación, muy importante esto, quiere decir Castoriadis que se refiere a la imaginación como un unicornio. No, esa no es la imaginación de Castoriadis. La imaginación de Castoriadis es que nosotros como seres humanos somos imágenes vivientes. Imágenes vivientes. ¿Qué quiere decir que somos imágenes vivientes? Que no basta definiciones. La definición del hombre, ser racional y animal, tiene una parte racional y una parte animal. No, también nosotros nos mostramos simbólicamente. Cuando usted viaja a una ciudad, lo primero que usted le impacta son los edificios, son las calles, son las imágenes. Cuando usted sale ahorita a Venezuela, se impacta de lo deteriorado y lo destruido que está nuestro país, porque lo simbólico también habla. Y nuestra praxis social también se expresa simbólicamente. Somos imágenes vivientes, y es por eso que cuando iniciamos nuestros procesos de autonomía tienen efectos en lo social, no porque
el efecto es mediante la razón. Es porque el efecto se mueve en el mundo de lo simbólico, y el mundo de lo simbólico afecta a los sentidos. Perfecto. Bueno, voy a aprovechar este espacio porque tenemos un participante que nos manda saludos desde Viena. Dice, estudio en la Universidad de Viena. En mi facultad hay un pequeño busto de Hayek que me inspira todos los días. Y para ir concluyendo con la última pregunta, profesora, sería la siguiente. Bueno, en realidad son dos preguntas porque las dos están un poco buenas, ¿no? Así que voy a meter dos sin querer. La primera es, siendo autónomos, cada uno tiene su forma de entender la libertad. Entonces, ¿hay una sola forma de entender lo que Castoriadis quiere proponer como vida digna? Y la otra pregunta sería, ¿la noción de libertad republicana, entendida como no dominación, tiene cabida dentro del pensamiento de Castoriadis? La primera pregunta, ¿me puedes repetir la primera pregunta, por favor? Y claro, por supuesto. La primera pregunta sería, siendo autónomos, cada uno tiene su forma de entender la libertad. Entonces, ¿hay una sola forma de entender lo que Castoriadis quiere proponer como una vida digna? Okay. No hay una sola, no hay una sola forma en la cual podemos entender una vida digna. Y cuando hablamos de siendo autónomos, entender una forma de libertad, precisamente el hecho de ser seres creadores implica estar atento a la construcción permanente de una institución libre. No es que yo cree una institución libre y es definitiva, no, todo lo contrario. Precisamente lo que hay es que estar atento a que no se petrifiquen las significaciones imaginarias de la institución que estamos construyendo, porque en el momento que se petrifican, volvemos a ser meros repetidores, quedamos nuevamente atrapados en lo instituido. Aquí de lo que se trata es de lo instituyente, que el hacer haciendo sea permanente. Ya logramos una institución libre, ahora cada día hay que perfeccionar esa libertad, pero no hay un concepto definitivo de libertad. La libertad dependerá de las acciones de los individuos y cómo los individuos quieren construir su forma de libertad. Perfecto. Y la última pregunta sería, ¿la noción de libertad republicana, entendida como dominación, tiene cabida dentro del pensamiento de Castoriadis? Una última, pegando con esa. Estoy aquí en Caracas. Cualquier tipo de liderazgo de los dos bandos son destruidos. La persona de a pie del día a día parece un zombie. ¿Cómo acomodar eso? Ok. Me metieron otra pregunta por ahí podemos hacer otra reunión solo de preguntas, 1 hora de preguntas. Ahora se me olvidó lo que pasa a ser la primera pregunta con la otra que me metiste por allí solapada. Vale, ya recordé, la libertad. La noción de libertad republicana. Bueno, mira, no podemos mezclar, claro, no podemos mezclar visiones, aunque veamos similitudes, no podemos mezclar nociones. Lo coincidente en esa propuesta es el rechazo a la dominación. ¿Por qué? Porque a nosotros, nuestro condicionamiento social, nuestra fabricación social, nos vuelve heterónomo, y lo primero que hace es convertirnos en repetidores. De alguna manera nos amputa nuestra capacidad de creación. Es más, cuando una persona incorpora una novedad, generalmente en un principio es rechazada. Voy a poner un ejemplo de la moda que a mí me encanta. Cuando Coco Chanel se le ocurrió usar pantalones en una época donde las mujeres tenían que utilizar vestidos y además eran todos floreados, o cuando a ella se le ocurrió ir a un baile con un traje negro sencillo y discreto, fue totalmente criticada, pero ella estaba innovando porque ella fue capaz de ver algo que no estaba allí en la moda femenina. De eso se trata. Se trata de atrevernos a oponernos a cualquier tipo de dominación,
a cualquier tipo de tendencia totalitaria, pero también comprender que no es que los totalitarismos vienen solos. El individuo crea los totalitarismos y también crea la democracia. Nosotros somos los que construimos nuestra propia institución. No es que ella vino sola y se impuso. No, somos los individuos de carne y hueso los que estamos relacionados directamente con nuestra institución. Y solo cuando nos atrevemos a tener una relación distinta con nuestra institución de origen, en ese momento se generarán los cambios. Ajá, y la otra pregunta, la que venía después de esa, es que ya estoy agotada. No oigo. Algo pasó. No se preocupe, profesora. Ya Ajá, ok, ahora sí te escucho. Ajá, la otra pregunta, ¿cuál era? Es corta. Es cualquier tipo de liderazgo de los dos bandos son destruidos. La persona de a pie del día a día parece simplemente un zombie. ¿Cómo acomodar eso? Excelente pregunta. Fíjate que en la pregunta que estás haciendo es interesante porque ¿cómo acomodar eso? Es decir, alguien tiene que venir a acomodarlo. No, nadie tiene que venir a acomodarlo. Los zombies tienen que despertar. Están obligados a despertar. En algún momento van a despertar. Toda sociedad tiene su tiempo. Toda sociedad tiene su tiempo. Algunos van a despertar, otros no van a despertar. Lo interesante es que en todo este tiempo, unos cuantos venezolanos estamos caminando y que en nuestro caminar cotidiano, como anónimos, nosotros estamos invitando a otros a caminar y en algún momento este movimiento del colectivo anónimo se hará explícito. Muy bien, muchísimas gracias, profesora, por su excelente disertación. Como ha podido ver, efectivamente ha tenido muchísimas interacciones, lo cual es un gran resultado de lo que ha venido siendo esta disertación. Bueno, le agradezco y le doy la palabra a Rocío para que pueda dar el cierre de esta magnífica presentación. Muchísimas gracias, María Eugenia, de verdad extraordinaria, y me quedo con eso que dijiste al final, de atrevernos a oponernos a cualquier tipo de dominación, atrevernos sin censura, sin tapujos. Esa es una de las cosas, sin miedo, es una de las cosas que tenemos que aprender los ciudadanos. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos los que se conectaron a esta interesantísima charla e invitarlos muy cordialmente para la del próximo miércoles, que es también un autor que a lo mejor no muchos conocemos, pero que será muy importante saber de sus aportes a estos trabajos sobre la libertad y el individuo frente al poder, que es Claude Lefort, a cargo de la profesora Carolina Guerrero, que nos ha estado acompañando durante estas conferencias. Muchísimas gracias. Les invito a que pongan en sus redes, si van a comentar algo de la conferencia, el hashtag que estamos usando, individuo frente al poder. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles, y síganos en nuestras redes, que por allí van a ver toda la información de este ciclo. Gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias a ustedes.